Descubrí la infidelidad de mi esposa en video, huí sin mirar atrás, pero al volver encontré algo mucho peor. Pensé que lo peor que podía pasar era verla traicionándome con otro hombre. Creí que marcharme era la única forma de no perder el control o arruinar mi vida. Pero 2 semanas después, cuando regresé a casa, nada me preparó para lo que encontré: una casa en ruinas, mi hijo completamente desatendido, y la mujer que amaba convertida en alguien irreconocible. Ahora no solo tengo que lidiar con la traición, sino con una decisión que podría destruirnos a todos. Habían pasado un par de semanas desde que descubrió la verdad, pero la sensación seguía siendo igual de intensa. Durante mucho tiempo había tenido sospechas, pequeños detalles, actitudes extrañas, cambios que no lograba explicar. Sin embargo, nunca tuvo pruebas claras. Cuando finalmente decidió enfrentar a su esposa, la reacción de ella fue tan exagerada y defensiva que terminó convenciéndolo de que quizá estaba equivocado. Aún así, la duda no desapareció, así que revisó su teléfono y su computadora, aunque no encontró nada que confirmara sus sospechas. Fue entonces cuando tomó una decisión más extrema: compró cámaras pequeñas y las instaló en su propia casa antes de irse un fin de semana con unos amigos. Su historia con ella venía de años atrás. Él creció en Noruega, cerca de la frontera con Suecia, y fue precisamente en Suecia donde la conoció cuando ambos eran muy jóvenes. Ella ya tenía un hijo pequeño en ese momento, y con el tiempo él asumió el rol de padre sin dudarlo. Durante más de una década crió a ese niño como propio, formando un vínculo profundo que nunca cuestionó. Llevaban 6 años de matrimonio, aunque en ese momento ese dato ya le parecía irrelevante frente a lo que había descubierto. Al regresar antes de lo previsto, cuando sabía que ella no estaría en casa, revisó las grabaciones. Lo que vio confirmó todos sus temores de la peor manera posible. En las imágenes aparecía su esposa manteniendo una relación íntima con otro hombre, alguien que además conocía bien, un compañero de trabajo con el que incluso compartían cierta cercanía. En ese instante, toda la calma que lo caracterizaba desapareció. La ira lo desbordó de una forma que nunca antes había experimentado. Perdió el control por completo, golpeando paredes, destruyendo objetos y dejando salir una furia acumulada que ni siquiera sabía que tenía. En medio de ese estallido, terminó lastimándose sin darse cuenta, hasta que el dolor físico logró sacarlo de ese estado. Al observar el desastre a su alrededor, entendió que no podía quedarse ahí. Sentía que, si se cruzaba con su esposa en ese momento, las consecuencias podrían ser irreversibles. Así que tomó lo esencial, incluyendo su computadora, indispensable para su trabajo, y decidió marcharse. Antes de irse, envió el video a la esposa del hombre involucrado, limitándose a informarle lo ocurrido sin añadir más explicaciones. En el camino se encontró con su hijo, el niño al que había criado durante tantos años. En medio de la confusión y el dolor, lo abrazó y, sin pensar demasiado, le dijo la verdad, que su madre lo había traicionado y que por eso debía irse. Más tarde se arrepentiría de haberlo involucrado de esa manera, consciente de que no era algo que el niño debía cargar, pero en ese momento no estaba en condiciones de manejar la situación con claridad. Intentó regresar a Noruega para estar con su familia, pero las restricciones sanitarias se lo impidieron. Terminó alojándose en un lugar temporal, tratando de seguir trabajando, aunque emocionalmente se sentía completamente desconectado, como si funcionara en automático. No había hablado con su esposa desde entonces, a pesar de los constantes mensajes que recibía tanto de ella como de su familia. La única persona con la que mantenía contacto era su hijo, quien le hacía preguntas difíciles, y él respondía lo mejor que podía, intentando ser honesto sin saber realmente cuál era la forma correcta de hacerlo. Sabía que el divorcio era inevitable, pero más allá de eso, se sentía perdido. No tenía claro cómo manejar la situación, cómo controlar la rabia que aún lo consumía ni cómo reconstruir su vida después de todo.
Le preocupaba especialmente perder el vínculo con su hijo, ya que no sabía qué pasaría a partir de ahora. También temía enfrentarse nuevamente a su esposa, consciente de que aún no estaba en condiciones emocionales para hacerlo sin que las cosas escalaran. Aislado, sin un sistema de apoyo cercano, ya que sus amigos también eran cercanos a su esposa, solo contaba con sus padres, quienes conocían su versión de los hechos. Escribir todo lo que había pasado era, en parte, un intento de liberar algo de esa carga, de ordenar sus pensamientos en medio del caos. Sin embargo, incluso después de hacerlo, la sensación de confusión y enojo seguía intacta, dejándolo sin saber realmente cuál debía ser su siguiente paso. Actualización 1. Después de varias semanas lidiando con la traición, el protagonista empieza a encontrar una forma de canalizar toda la rabia que llevaba acumulada. En lugar de seguir encerrado en su enojo, decidió probar algo completamente fuera de su zona de confort. Acudió a un club de lucha en jaula, a pesar de no tener experiencia ni estar en buena forma física. Desde el inicio dejó claro que no sabía pelear, pero aún así fue recibido con respeto y disposición para ayudarlo. Primero lo sometieron a un entrenamiento físico intenso durante un par de horas, pero eso no fue suficiente para liberar todo lo que sentía. Entonces lo emparejaron con un luchador mucho más experimentado. La diferencia entre ambos era evidente. Mientras él intentaba dar lo mejor de sí, el otro hombre controlaba cada movimiento con facilidad. Aún así, el luchador fue cuidadoso, permitiéndole golpear sin realmente lastimarlo, bloqueando con técnica y respondiendo con golpes suaves pero efectivos. Incluso se preocupaba constantemente por su bienestar, preguntándole si estaba bien y disculpándose si sentía que se había excedido, algo que le resultó sorprendente en un entorno así. Esa experiencia le cambió la perspectiva. Por un lado, comprendió lo poco que sabía sobre pelear, pero por otro, desarrolló un gran respeto por quienes dominan ese tipo de disciplina. Más importante aún, logró liberar gran parte de la tensión que llevaba dentro. La ira que antes lo consumía dejó de ser incontrolable y pasó a ser algo que podía manejar. Decidió que volvería a entrenar, no solo para aprender, sino porque ese espacio le brindaba una calma que no había sentido desde que todo ocurrió. A pesar de este avance, aún no se siente preparado para enfrentar a su esposa cara a cara. Sin embargo, ha dado otros pasos importantes. Ha mantenido el contacto con su hijo, reafirmándole que, sin importar lo que pase entre los adultos, él siempre estará ahí para él. Para el protagonista, ese vínculo no ha cambiado y sigue considerándolo su hijo en todos los sentidos, algo que el niño parece haber valorado profundamente. También ha comenzado a recopilar información a través de conocidos en común. Según lo que le han contado, su esposa no está bien emocionalmente. Ha estado llamando a muchas personas a cualquier hora, confesando lo ocurrido y buscando desesperadamente una forma de contactarlo, incluso ofreciendo dinero a quien pueda ayudarla a encontrarlo. Esta situación solo confirma lo caótico que se ha vuelto todo. Dado que no puede permitirse manejar la situación a través de abogados en este momento, decidió recurrir a su prima como intermediaria. Le proporcionó una serie de preguntas para que las transmita, con la esperanza de obtener claridad sin exponerse directamente. Además, tiene la intención de contactar pronto a la esposa del hombre involucrado, para entender mejor lo que está ocurriendo desde ese otro lado. Algunos le han sugerido utilizar la situación para negociar, incluso plantear la adopción de su hijo como condición para una posible reconciliación. Sin embargo, rechaza completamente esa idea. No está dispuesto a usar al niño como una herramienta en medio del conflicto. Si en algún momento llega a considerar la adopción, será únicamente por el bienestar del menor y solo si está seguro de que es lo que él realmente quiere, sin presiones externas. Aunque el panorama sigue siendo complicado, por primera vez siente que tiene cierta dirección. Ya no está paralizado por la ira. Ahora tiene un plan, pequeños pasos que le permiten avanzar, y la convicción de que, de alguna manera,
logrará salir adelante. Actualización 2. Tras un tiempo sin dar señales, el protagonista decide actualizar su situación, explicando que ha estado completamente absorbido por todo lo que ha ocurrido. Para mantener el contacto, comenzó a llamar a su hijo 2 veces al día. Aunque el niño siempre decía que todo estaba bien, con el tiempo se hizo evidente que no era así. Mientras tanto, él intentaba controlar sus emociones asistiendo a terapia individual, lo que le ayudó en cierta medida. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó cuando decidió probar suerte en un gimnasio de boxeo. El lugar no era precisamente elegante, pero el ambiente entre los pocos hombres que entrenaban allí era fuerte y unido, algo que le llamó profundamente la atención. Quería formar parte de ese grupo. Para hacerlo, tenía que pasar por la aprobación de un hombre mayor que dirigía el lugar, alguien a quien todos respetaban. Desde el primer momento, la interacción fue incómoda. El hombre escuchaba en silencio, pero cuando hablaba, cada palabra parecía un juicio. Sin decir nada objetivamente incorrecto, lograba incomodarlo y hacerlo cuestionarse. Esa actitud lo empujó a defenderse y demostrar que merecía estar allí. Aunque no logra decidir si ese hombre es simplemente difícil o extraordinariamente perceptivo, reconoce que su influencia ha sido clave para entender mejor su propia ira y comenzar a pensar con más claridad. Poco después de ese avance personal, ocurrió algo que cambió completamente el panorama. Apenas 20 minutos después de una de sus llamadas habituales, su hijo volvió a contactarlo, esta vez llorando. Le confesó que había mentido. En casa nada estaba bien. Le explicó que su madre pasaba los días sentada frente al televisor, prácticamente desconectada, sin ocuparse de él ni de la casa. No había comida disponible y lo poco que había comido en días provenía de la madre de un amigo. Sin pensarlo, el protagonista regresó de inmediato. Incluso antes de entrar al departamento, el olor a basura en descomposición ya era evidente. El interior estaba en condiciones deplorables, suciedad acumulada, platos sin lavar, restos de comida, objetos rotos y un ambiente completamente descuidado. Su prioridad fue su hijo, a quien llevó comida y le pidió que permaneciera en su habitación mientras él enfrentaba la situación. El abrazo del niño, cargado de alivio, le reafirmó que no podía volver a alejarse de él. Al ver a su esposa, el impacto fue aún mayor. Estaba en un estado físico y mental alarmante, extremadamente delgada, descuidada, con signos claros de deterioro. El entorno a su alrededor era igual de perturbador, incluyendo un recipiente con vómito acumulado. A pesar de todo el daño, al verla así sintió una mezcla de dolor y compasión que lo descolocó. Por un momento, olvidó la traición, solo veía a alguien que necesitaba ayuda. Intentó hablarle, pero ella parecía desconectada de la realidad, llegando incluso a preguntarle si él era real. Al confirmarlo, estalló en un llanto desesperado que terminó abruptamente cuando perdió el conocimiento o se quedó dormida. Preocupado, trató de evaluar su estado como pudo y decidió actuar de inmediato. Con ayuda de un vecino, llevó a su esposa al hospital, donde permanece internada desde hace varios días sin un diagnóstico claro hasta el momento. Desde entonces, su enfoque ha cambiado por completo. Ha visitado a su esposa solo una vez, pero su reacción fue tan intensa que los médicos recomendaron evitar el contacto por ahora. En casa, se ha dedicado a cuidar de su hijo y a reconstruir el entorno. La limpieza fue un proceso largo y difícil. Durante ese proceso, encontró señales inquietantes del estado mental de su esposa, como notas incoherentes y comportamientos extraños que reflejaban una profunda desestabilización. La rabia que antes lo consumía ha desaparecido casi por completo, reemplazada por tristeza, confusión y una profunda preocupación por el impacto emocional en su hijo. Aunque todavía siente algo por su esposa, también es consciente del daño que le causó y de cómo eso afectó su identidad. Durante mucho tiempo se definió como un buen esposo y proveedor, y esa parte de sí mismo se vio gravemente herida.
Ahora mismo, no tiene respuestas claras. No sabe si podrá perdonar ni qué dirección tomará su vida cuando todo esto se estabilice. Por ahora, mantiene todas las posibilidades abiertas. Su prioridad absoluta es su hijo, asegurarse de que esté bien y brindarle la estabilidad que necesita. Más allá de eso, solo puede avanzar paso a paso, intentando reconstruirse mientras lidia con una situación que ya no tiene soluciones simples. Actualización 3. En esta nueva actualización, el protagonista deja claro desde el inicio que no está buscando respuestas simples ni consejos automáticos como divórciate, sino distintas perspectivas que le ayuden a entender lo que está viviendo. Reconoce que está agotado, que apenas duerme y que su mente está nublada, pero aún así quiere reflexionar con calma antes de tomar cualquier decisión que afecte a su familia. Su esposa continúa hospitalizada y ha impuesto límites muy claros, no quiere recibir visitas de nadie excepto de su madre, y tampoco desea que terceros intervengan o intenten influir en él en su nombre. A pesar de esto, ha sido abierta con lo ocurrido, confesando su infidelidad a varias personas, aunque sin entrar en detalles. La mayoría de quienes lo rodean han respetado su espacio, interviniendo solo cuando él mismo busca apoyo o consejo. Días atrás recibió una carta de su esposa, entregada por la madre de ella. Era extensa, más de 30 páginas, y en ella asumía completamente la responsabilidad por lo sucedido. No solo se disculpaba, sino que afirmaba estar dispuesta a firmar cualquier documento que él considerara necesario, ya fuera un divorcio u otra decisión legal. En esa carta también revelaba algo que él desconocía: antes de la infidelidad física, había mantenido durante 2 meses una relación emocional en línea con otra persona. Según explica, todo comenzó como un juego de coqueteo que terminó abruptamente, pero nunca tuvo el valor de confesarlo en su momento. En cuanto a la relación principal, describe cómo fue atrapada por la atención y la validación que recibía de este otro hombre, alguien físicamente atractivo y casado con una mujer que ella consideraba impresionante. Esa comparación alimentó su ego de una forma que se volvió adictiva. Sentía que, si podía captar la atención de alguien así, debía tener un valor especial. Aunque sabía que estaba mal, admite que no logró detenerse, como si hubiera perdido el control de sus propios límites. Según su relato, la relación se volvió física solo cuando percibió que él empezaba a perder interés. En ese punto, comenzó a usar el sexo como una forma de retener su atención. Lo describe más como una herramienta que como algo que realmente disfrutara. A lo largo de su diario, que también puso a disposición de él junto con todas sus cuentas personales para demostrar transparencia, se percibe como al inicio había culpa, pero luego empezó a compartimentar lo que hacía. Lo que inevitablemente deterioró su relación de pareja. La confesión es detallada y está respaldada por pruebas como ubicaciones, mensajes y registros. Al final de su carta, expresa una profunda desconexión consigo misma, diciendo que no reconoce a la persona en la que se convirtió. Afirma no esperar comprensión ni perdón, y plantea que su único objetivo ahora es ayudar en lo que pueda a sanar el daño causado. Planea alejarse y vivir con su madre tras salir del hospital, iniciar terapia y mantenerse fuera de su vida a menos que él decida lo contrario. También asegura que no buscará otra relación, reconociendo que no se considera emocionalmente segura en este momento. Leer todo esto lo ha dejado completamente devastado. Pasó la noche entre lágrimas, revisando tanto la carta como los registros, e incluso volviendo a ver los videos una y otra vez, tanto el de la infidelidad como el momento en que él pierde el control. Aunque sabe que le hace daño, no puede dejar de mirarlos, lo que lo confunde aún más. Ahora se encuentra atrapado entre emociones contradictorias. Por un lado, entiende racionalmente lo que ella describe y ve coherencia en las pruebas. Por otro, no logra procesar cómo alguien puede cruzar tantos límites siendo consciente del daño. Se cuestiona si es posible que una persona entre en ese tipo de comportamiento casi de forma compulsiva,
como si dejara de ser una decisión completamente racional, y si factores como la depresión, que cree que ella pudo desarrollar tras la pérdida de un familiar cercano años atrás, pueden influir hasta ese punto. También menciona un encuentro con la esposa del otro hombre, quien le confirmó parte de la historia, pero cuya reacción fue completamente distinta. Le propuso tener una aventura como venganza. Él rechazó la idea de inmediato, sintiendo que eso no solucionaría nada y solo empeoraría la situación. En este punto, su estado es de agotamiento total. No logra dormir, no puede pensar con claridad y se siente completamente perdido. Más que una decisión inmediata, lo que busca ahora es entender, encontrar algo de sentido en todo lo ocurrido y poder reconstruir su estabilidad emocional antes de dar el siguiente paso. Actualización 4. En esta nueva actualización, el protagonista comienza agradeciendo el apoyo recibido y reconoce que, gracias a las distintas perspectivas, ha logrado recuperar algo de estabilidad. Aunque la situación sigue siendo compleja, siente que ya no está completamente desbordado y que, al menos, ha retomado cierto control sobre su vida. Ha intentado ver a su esposa, pero ella continúa negándose. Toda la comunicación sigue pasando a través de la madre de ella, quien actúa como intermediaria. En un intento por avanzar, él le recordó la promesa que ella hizo en su carta de estar dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ayudar a sanar la situación. También propuso que ambos se reunieran con el médico para entender mejor lo que está ocurriendo, pero esto no ha sido posible sin el consentimiento directo de ella. Con el tiempo, han comenzado a aparecer respuestas médicas. A él le han diagnosticado trastorno de estrés postraumático, mientras que a su esposa le han identificado depresión persistente junto con un trastorno bipolar, lo que implica un desequilibrio químico que ahora están tratando con diferentes medicamentos. Esta información le ha dado una nueva perspectiva. Cree que su vulnerabilidad emocional, combinada con la intervención de alguien manipulador, fue el detonante de todo lo que ocurrió. También ha sabido más sobre el hombre con quien su esposa tuvo la relación. Al parecer, llevaba tiempo engañando a su propia pareja con múltiples mujeres, lo que terminó provocando una ruptura. Incluso hubo confrontaciones cuando la verdad salió a la luz. Todo esto refuerza la idea de que su esposa quedó atrapada en una situación más compleja de lo que inicialmente parecía. En su vida diaria, ha encontrado apoyo en un amigo que lo acompaña con frecuencia para ayudarlo a mantenerse enfocado. Además, ha comenzado a compartir más tiempo con su hijo, incluso llevándolo al gimnasio de boxeo, lo que ha fortalecido enormemente su vínculo. Ese lazo se ha convertido en su principal fuente de motivación para seguir adelante y afrontar lo que venga con la mente abierta. Aún así, su conflicto interno sigue siendo intenso. Por un lado, hay una parte de él que quiere huir, dejar todo atrás y empezar de nuevo. Le cuesta imaginar cómo podría volver a confiar después de lo ocurrido o cómo dejar de revivir constantemente las imágenes en su mente. Sin embargo, también es consciente de que una separación inmediata tendría un impacto profundo en su hijo, quien ya muestra miedo al abandono. Después de haber estado ausente durante un tiempo, siente que marcharse ahora podría agravar ese daño emocional. También reflexiona sobre las consecuencias personales de cada decisión. Entiende que, incluso si decide divorciarse, el dolor no desaparecerá automáticamente. Las heridas lo acompañarían a cualquier nueva relación, afectando su capacidad de confiar y conectar. Por otro lado, considera que, si decide quedarse e intentar reconstruir la relación, al menos estaría en un entorno donde ambas partes comprenden el origen del dolor y podrían trabajar en ello de forma conjunta. En medio de estas dudas, también cuestiona lo que le espera fuera de la relación. No se siente atraído por la idea de empezar de cero con alguien más, ni por relaciones superficiales. Además, reconoce que la conexión que tenía con su esposa era única para él, algo que tomó años construir y que no sería fácil reemplazar. Incluso llega a pensar que,
dadas las circunstancias, las probabilidades de que una nueva pareja también falle no son necesariamente menores. Al mismo tiempo, le preocupa el bienestar de su hijo y la recuperación de su esposa. Se pregunta qué escenario sería más favorable para ambos, separarse ahora o intentar una reconciliación mientras ella se estabiliza. También duda sobre su propia sanación, cuestionándose si estaría mejor solo o acompañado durante ese proceso. A pesar de todo, reconoce una verdad que le resulta incómoda: todavía ama profundamente a su esposa. Aunque una parte de él quisiera odiarla, no puede negar lo que siente. Ya no desea hacerle daño ni buscar venganza, porque entiende que eso no le aportaría nada positivo. Por ahora, lo único que tiene claro es que cualquier intento de reconciliación no será automático ni fácil. Necesitará ver un compromiso real, sostenido en el tiempo, antes de considerar esa opción seriamente. Sabe que, de avanzar por ese camino, ambos necesitarán mucha terapia y trabajo emocional. Sin embargo, también admite que ni siquiera sabe si ella estará en condiciones de participar en ese proceso. La incertidumbre sigue siendo abrumadora. Tiene más preguntas que respuestas y se mueve constantemente entre dos extremos: reconstruir la relación o ponerle un final definitivo. Lo que más le pesa en este momento es no poder hablar directamente con ella, ya que siente que esa conversación es clave para poder avanzar. Mientras tanto, se prepara para un camino largo y difícil, con la esperanza de tener la paciencia y la claridad necesarias para tomar la mejor decisión posible para él y su familia. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación.